bienvenidos a nuestros habituales miércoles del Polo. Hoy nos acompaña nuestro diputado Luis Pérez Gutiérrez. Un tema, Valor Más, que era para contratación a dedo. Entonces, bueno, los dejamos con nuestro diputado que nos va a explicar mejor en qué consistió todo este tema que se ha hablado bastante toda esta semana. Entonces, bienvenido. Bueno, muy buenas noches para todos. Siempre es un placer estar en la sede y además contarles a todos los que nos escuchan a través de redes sociales, a través de Facebook. Voy a tratar de hacer una exposición muy pedagógica para que entendamos todo el entramado de la posible corrupción. Posible, ¿por qué? Cuando uno debería cambiar a veces las palabras o los juegos de palabras que utilizan estas personas, porque esa utilización de esas palabras es realmente lo que nos tiene en este mar de corrupción en Antioquia y en Colombia. O sea, hablar de posible o no posible, no, son actos corruptos. ¿Por qué son actos corruptos? Porque realmente utilizan el Estado para favorecerse a través de contratos y otro tipo de dádivas que aparecen como normales en la vida cotidiana de Antioquia y de Colombia. Yo quiero contarles una anécdota frente a esto. Una vez estaba en un parque de un municipio X de Antioquia y se acerca en una reunión por ahí de 10 personas y me dice: ¿usted por qué ataca a X alcalde si ese alcalde tiene el derecho de tener el 10% de cada una de las contrataciones? Es que el alcalde de esa localidad, de ese municipio, además de su sueldo, tiene derecho, escuchen muy bien, dice la persona, tiene derecho al 10% de todas las contrataciones que haga. Nosotros estamos en un país y en un departamento donde la corrupción ha entrado en las venas de muchos de nuestros habitantes y lo empiezan a ver normal, como si eso fuera normal. Y esa hace parte de la educación política que tenemos que insertar en Antioquia y en todo el país. A que la gente entienda que eso no es normal que se roben nuestros recursos, que no es normal que hagan contrataciones por fuera de la ley 80, que no basta simplemente en una investigación seria que se hace durante 2 años, donde uno presenta una investigación y su contendor o la persona que está implicado simplemente salga a decir: esos son chismes, esos son comentarios, pero no plantee ninguna prueba, ningún documento para desvirtuar los argumentos. Lo que hemos presentado y lo que ha presentado Ariel Ávila en sus denuncias y en las denuncias que recogemos de una empresa creada, en su momento lo dije, es que hace 1 año lo venimos diciendo, una empresa que se llama Valor Más para robar más. Eso puede asustar a mucha gente, pero tenemos las pruebas suficientes para demostrarlo donde sea, en el momento que nos llamen, porque esas pruebas tienen cadena de custodia, tienen absolutamente todo, están resguardadas. Uno no puede calumniar nunca a una persona si no tiene las pruebas suficientes para hacerlo, pero 2 años nos han dado el suficiente tiempo para recolectar todos los documentos, poner las denuncias a disposición. Eso es como uno pone la denuncia e imagínense que quien a uno denuncia, entonces lo denuncia, para simplemente explicar el asunto de no soy el culpable porque ya denuncié al otro. Hay otras denuncias, por ejemplo, que se han hecho que tienen que ver con denuncias de posibles actos de corrupción. A mí me denuncian porque supuestamente, y eso que todavía no me ha llegado la notificación, sobre no actos de corrupción, sino actos supuestamente de mentira, cuando lo que hemos planteado en una investigación seria de 2 años, 2 años una investigación seria, es que tenemos todas las pruebas y hemos revelado partes de ellas sobre un documento casi de 55 páginas que les trataré, digamos, de desmenuzar en el día de hoy. Ese documento, en el año 2016, cuando se posesiona Luis Pérez, nombra a Mauricio Tobón en la empresa El Idea. El Idea
es una de las rentabilidades más grandes del departamento de Antioquia. Es el banco del departamento de Antioquia junto con la FLA. Es donde está todo el recurso. Cuando la gente un gobernador o un candidato a la gobernación debería explicar quién va a ser el candidato, digamos, el gerente del IDA y el gerente de la FLA. Porque ahí están todos nuestros recursos, los recursos del departamento de Antioquia, nuestros impuestos, todo está en el IDEA y en la FLA. Son nuestro máximo, digamos, banco de primero, de segundo nivel. ¿De dónde proviene el IDEA? Para que lo cuidemos también. El IDEA lo tenemos que cuidar porque fue la venta del ferrocarril de Antioquia. El IDEA hay que cuidarlo muchísimo porque hace parte de ese sueño que en algún momento vendimos y que hoy Luis Pérez vende como una ilusión. Anteriormente yo había dicho en lo que he hecho en mi gestión como diputado que Luis Pérez hace algo que yo denomino cortinas de humo. Humo en grande. Esas cortinas de humo las llamó proyectos detonantes de Antioquia. ¿Para qué? Para que ustedes estuvieran y todas las personas que nos están viendo estuvieran pendientes del show y no del negocio. El ilusionista, la persona que es capaz de enredar mientras atrás hace su acto o su magia y desaparece simplemente las cosas o en este caso los recursos públicos. Aquí están las cortinas de humo. ¿Cuáles son las cortinas de humo? Ferrocarril de Antioquia, todo el asunto de los proyectos detonantes, de la empresa agroindustrial de Antioquia. Siempre que abre la boca Luis Pérez es para decir algo de show, pero nada más, son simplemente cortinas de humo para esconder un entramado como este. El IDEA en el año 2016, exactamente el 16 de marzo del 2016, Mauricio Tobón va a la junta del IDEA y plantea lo siguiente, abro comillas de parte de Mauricio Tobón, y dice que necesitamos crear una empresa de valor agregado. Lo dice textualmente, necesitamos generar más ingresos del departamento de Antioquia. Y hace una propuesta de crear una empresa de valor agregado. Esa empresa de valor agregado dice que no puede pasar por la Asamblea de Antioquia. Intercambia varios correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y además de eso intercambia cartas con el jurídico de la gobernación de Antioquia para que le diga si es viable o no presentar una empresa que no estuviera por los lados de la Asamblea Departamental de Antioquia. Y a espaldas de la Asamblea Departamental de Antioquia se ingenia. Lo que empieza mal termina mal. Y Valor Más empezó mal bajo una estructura de no crear una empresa pública, sino que se va y se habla con el fondo de empleados y le dice, el IDEA no puede crear la empresa, pero sí puede participar accionariamente en esa empresa. Entonces, ¿qué hacen? Cogen al fondo de empleados, que es una empresa, una asociación privada, y entonces, con 15 millones de pesos, crean la empresa, una SAS, Valor Más SAS, pero solo con el capital privado. Luego de crear la empresa en el año 2016, el fondo de empleados le manda una carta al IDEA, a Mauricio Tobón, diciéndole que quiere capitalizar la empresa. Y la capitaliza en total, porque después le hace una recapitalización de 10.000 millones de pesos. ¿Qué empresa del departamento de Antioquia? Yo le pregunto a todos los empresarios que me están escuchando, ¿qué empresa del departamento de Antioquia no quisiera que el IDEA le invirtiera 10.000 millones de pesos? ¿Qué empresa privada no quisiera eso? Pero lo que trataban de hacer era
no presentárselo a la asamblea, no presentárselo a la comunidad directamente, sino generar un asunto, digamos, de un negocio realmente privado. ¿Y cuál es el problema realmente de hacer un negocio privado? Que las rentabilidades no van para el departamento de Antioquia, sino para los privados, y peor, los privados que ellos previamente escogieron. Ese es el problema. Ahí está el entramado de la corrupción de Valor Más. ¿Y por qué es así? Cuando uno se pone a pensar en esto, yo les digo, a mi oficina llegó esta información. Y cuando llegó esta información, yo traté prácticamente de 6 meses de entender esto. Es un asunto sofisticado, es un asunto diferente. Antes podíamos ver que algunos políticos tradicionales hacían otro tipo de robos mucho más visibles. Pero este es un entramado que a veces técnicamente es a veces muy difícil de explicar. Pero consiste en lo siguiente. Aquí está los contratos. Aquí están los contratos más jugosos del departamento de Antioquia. Primer contrato, catastro. Segundo contrato más jugoso, impuesto vehicular. Catastro, impuesto vehicular, todo lo que tiene que ver con la tecnología, todo lo que tiene que ver con todos los proyectos, digamos, todos, digamos, resulta que aquí está todo el dinero público. Pero este dinero público tiene un problema, al menos para los que están ingeniando toda esta estructura de corrupción, o toda esta estructura, digamos, toda esta estructura de comercialización del dinero público. Y es esto: ¿cómo hacer para que este dinero del Estado, todo este dinero del Estado, que son nada menos 4 billones en el departamento de Antioquia, que hay unos, digamos, que no tienen disposición, Sistema General de Participaciones, todo, pero también hay recursos del balance, recursos de gestión. Podemos estar hablando que la disposición de un gobernador es de 2.5 billones. Pero hay un problema con este asunto: ¿cómo hacer que esos 2.5 billones lleguen acá, a las cuentas bancarias de los privados? ¿Cómo hacer eso? O sea, ¿cómo llegar y hacer eso? Es básicamente hacer un túnel. Este túnel se llama Valor Más. Pero es un túnel subterráneo. ¿De qué se encarga Valor Más? ¿O cómo fue, digamos, diseñada y creada? Es una empresa de economía mixta. Y como es empresa de economía mixta, tiene una ventaja: puede celebrar convenios asociativos. Puede hacer convenios colaborativos. Y puede hacer contratos interadministrativos. En resumen, aquí hay una ley 80, que es todo el estatuto de contratación pública y todos los enredos de esta vida y la otra. Pero resulta que la ley crea otras disposiciones para facilitar en algún momento ciertos tipos de contratación. ¿Qué ha dicho la ley 80? Facilitemos la contratación entre público y público.
¿Por qué? Póngase a pensar en una institución educativa que necesite contratar algo, la Universidad de Antioquia, por ejemplo, y necesita contratar algo de la misma universidad, pero es una empresa pública también al interior de la Universidad de Antioquia. Entonces la ley faculta que estas dos empresas puedan contratar y que los requisitos no sean los de la ley 80 completamente, sino que haya posibilidad de hacer un asunto mucho más rápido, más fácil de digerir. Es colaborarle a los públicos para que hagan este contrato de una forma más fácil, ¿cierto? Pero Valor Más fue creada para tener unos socios estratégicos. Se escogieron 31 socios estratégicos, y esos socios estratégicos, muchos de ellos son empresas creadas 2 meses después de creado Valor Más, 3 meses después de creado Valor Más. Eso está en la Cámara de Comercio. ¿Qué más prueba tenemos frente a eso? La Cámara de Comercio registró técnico-didácticas, contratos de 3.000 millones de pesos, y nunca había hecho nada de tecnología. Yo vuelvo y le pregunto a todos los que han sido empresarios, a todos los empresarios que me escuchan, ¿cómo así que una empresa que nunca vendió tecnología se gana un contrato de 3.000 millones de pesos para hacer las cámaras en Río Negro? Imposible. Imposible, porque normalmente si a una persona le piden experiencia profesional, a una empresa le piden experiencia técnica. ¿Cómo así que esa situación pasa en el departamento de Antioquia? Y entonces me están diciendo que esto no es corrupción. Eso es corrupción. Se están llevando 3.000 millones de pesos sin ayudas, sin asuntos, digamos, tecnológicos, sin capacidad técnica, sin RUP. Alguien que haya creado una empresa en este país sabe directamente que una empresa se demora en hacer algo que se llama el Registro Único de Proponentes, RUP. Y ese RUP le permite contratar. Pero estas empresas salieron de garaje a contratar inmediatamente 10.000, 20.000, 15.000, hasta 700, hasta hay una, por ejemplo, de 25.000 millones de pesos. Y cogen este dinero y se lo llevan a privados. Pero necesitaban una colaboración más. Necesitaban más dinero porque 2.5 billones no era suficiente. Esto es solo el departamento de Antioquia. Entonces empezaron a decirle al municipio de Guarne que contratara con ellos, a Río Negro. Más o menos estamos hablando de casi 47 municipios para que contrataran efectivamente con ellos, con Valor Más. Incluso la orden directa era: todo se contrata con Valor Más. Y empezaron: impuesto vehicular se contrata con Valor Más, todo lo de la universidad digital se contrata con Valor Más, todos los software se contratan con Valor Más, todos los sistemas de información se contratan con Valor Más, SAP, Mercurio, todos con Valor Más. Hasta el recinto de la asamblea. Hasta el recinto de la asamblea, que costó 4.000 millones de pesos, se hizo con Valor Más. Todo absolutamente se hace con Valor Más. Y Valor Más, ojo, una empresa de papel. Una empresa de papel que lo único que hace es contrata con el público y se va y contrata con los privados. Ejemplo, el internet de catastro lo hace con UNES. O sea, todo de alguna forma lo subcontrata con estos subcontratistas, y entonces lo contrata con técnico-didácticas, lo contrata con Furel. No llegó a contratar debido a la denuncia que nosotros hicimos, pero hizo un contrato colaborativo con Furel. Kipus.
Ustedes de pronto no recuerdan a Quipus, pero Quipus es famosa por todo el asunto de las fotomultas en el departamento de Antioquia. ¿Listo? Todo esto es un entramado realmente para tener una empresa que sirva como ducto el dinero público a llevárselo a los privados. Sin tener que pasar por eso. Sin tener que pasar por ley 80 y afectando la libre competencia. La libre competencia de todos los otros que también tienen derecho a participar y tienen derecho a licitar y a ganarse esos contratos. Pero lo que hacen es asegurar el contrato y uno se pone a mirar los certificados de existencia de esa empresa y algunos aparecen siendo amigos, dirigentes políticos, personas que tienen familiares en Valor Más. Entonces uno dice, esto es un buen negocio. Algo que es muy puntual y que se ha dicho por parte de todos, Valor Más es un buen negocio. El problema es que no es un buen negocio para Antioquia ni para los antioqueños, y la ganancia no es para los antioqueños, sino para estos privados. Y de ahí para el gobernador. Claro, en la comisión. ¿Qué pasa con esta situación? Que empezaron a ver que el negocio tenía un problema, y era que el negocio no era perpetuo. Claro. Porque los convenios se pueden acabar, los contratos se pueden acabar a través de cualquier otra de las figuras, y entonces empezaron a generar negocios perpetuos. Valor Más es la empresa que yo denomino como la empresa de los negocios perpetuos. Y los negocios perpetuos consisten, primero, en el año 2018, exactamente en diciembre del 2018, firman un contrato de concesión, ya no un contrato cualquiera, sino un contrato de concesión con, ojo, Catastro más Valor Más. Y hacen un contrato nada menos que para hacer lo siguiente: legalización de tierras en todo el departamento de Antioquia, articular linderos en todo el departamento de Antioquia, organizar la tierra en todo el departamento de Antioquia. O sea, le estamos entregando a Valor Más toda la tierra del departamento de Antioquia, sus linderos, sus propietarios. Imagínense, el problema no es esa información dónde está, sino la información en manos de quién está. Y entonces el problema de estos negocios perpetuos es que lo entregaron por 15 años. Simple. ¿Cuál es el negocio perpetuo? Un peaje, o sea, una concesión de la tierra de Antioquia. Para crear algo que se denomina el catastro multipropósito. Una herramienta tipo software que permita hallar cuál es la tierra más productiva de Antioquia, dónde se puede sacar oro, dónde se puede sacar platino, dónde se puede construir, dónde va a pasar la vía más importante del país. ¿Y quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los propietarios? ¿Quiénes son los poseedores? ¿En manos de un particular como Valor Más? No. Esa información debería siempre estar resguardada por un público, la gobernación de Antioquia, y no en manos de un privado aliado con 31 privados, y la mayoría de esos privados, uno de ellos Furel, con casi el 11% de construcciones en Medellín y el área metropolitana, con licencias de construcción vigentes. Ese es el punto, negocios perpetuos. Pero también atacaron otro negocio perpetuo, y ese negocio perpetuo es el impuesto vehicular. ¿Cómo lo subieron de
Valor Más gana simplemente por ser intermediario, pero contrata a otro intermediario para que haga la labor encomendada en el contrato. Valor Más es un intermediario, es simplemente una EPS que coge la plata del Estado, hace la intermediación, cobra una poquita intervención porque sigue siendo pública, EPS pública, y se la manda a los privados para que ellos simplemente hagan supuestamente la labor. Pero Valor Más le cobra al público más. Le cobra, yo creo que hasta el nombre fue pensado en eso, Valor Más. Inflan los precios. Valor Más, valor agregado, inflan los precios. ¿Para qué? No para favorecer al sector público, sino para favorecer al sector privado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí se hace un convenio interadministrativo y aquí, como somos socios estratégicos, entonces no tengo que licitar, lo contrato inmediatamente y listo. Impuesto de vehículos. ¿Cuál es el problema, digamos, del entramado de Valor Más? Es que con Valor Más se ha hecho todo el asunto de la adhesión política. Entonces usted empieza a mirar nombres, por ejemplo Esteban Tobón, que es el gerente de Valor Más. En la reunión del 16 de marzo, Esteban dice que hay que crear una empresa como Valor Más. ¿Esteban o Mauricio? Esteban. Esteban es el gerente de Valor Más. Mauricio es el gerente del IDEA. Esteban hace toda la plataforma de diseño de la empresa y crea todo el perfil del gerente de Valor Más. Del gerente de Valor Más. No son familiares. Perfil del gerente de Valor Más. Él en ese momento era subdirector comercial del IDEA. Y crea todo el perfil del gerente de Valor Más y antes de salir del IDEA se nombra gerente de Valor Más. Imagínense tan chévere que es eso. Uno crea el perfil para que uno mismo, antes de salir, se nombre la empresa, se nombre la otra empresa. Y en el 2017 se ganaba 15.820.000. Ustedes dirán, esto no tiene ningún problema, es un muchacho muy claro, muy conciso. El problema realmente de los 15.820.000 es que ningún funcionario del gobierno departamental puede ganar más que el gobernador de Antioquia. Y el gobernador en esa época ganaba 15.220.000. Eso no es corrupción, es corrupción, porque usted no puede infringir las normas. Y no puede infringir las normas para asignarse usted mismo un salario. Esto es un acto de corrupción. Que no haya sido fallado por un juez es una cosa distinta. Pero los actos de corrupción son actos de corrupción. Los delitos los tienen que fallar los jueces penales, los delitos. Pero los actos de corrupción, ahí están los actos de corrupción, con pruebas, con documentos de lo que están haciendo. Y empiezan a revelar muchos nombres de personas que tienen contratos con Valor Más, de cuotas burocráticas, y eso es lo que venimos denunciando. Lo que venimos denunciando es que se amangualaron un poco de gente para coger esa plata del Estado y favorecerse a sus amigos, a sus coterráneos, nada de mérito. Simplemente coger la estructura del Estado como si fuera plata de ellos. Y no es plata de ellos, es plata de todos nosotros que tenemos que siempre defender. ¿Qué les preocupa a ellos? Que como nosotros no estamos metidos en la mermelada, podemos denunciar esto. Como nosotros no recibimos ese tipo de favores que le ofrecen a mucha gente, eso es lo que les duele. Lo que les duele es que podamos denunciar y podamos denunciar con toda la tranquilidad del caso. Lo segundo, han dicho que Valor Más tiene algo que se llama utilidad de 70.000 millones de pesos. ¿Eso es mentira? ¿O es verdad? ¿Por qué? Resulta que todos estos ingresos
todo esto, o sea, toda esta plata del Estado entra a Valor Más. O sea, cuando yo hago un contrato, bueno, Valor Más hace un contrato, yo creo que esto es mejor, les voy a poner un solo contrato. Un solo contrato. Valor Más. Valor Más hace un contrato, uno solo, por 70.000 millones de pesos. Y lo hace, supongamos, con el IDEA. Este contrato que se llama convenio interadministrativo, porque estamos hablando de dos públicos, no demora más de 10 días. Incluso uno puede hacer el esfuerzo como jurídico de hacerlo en 5. Normalmente una contratación estatal se demora 4 meses. Para que vean cuál es la ventaja de utilizar un mecanismo al otro. El problema es esto. Cuando se pusieron a pensar en este mecanismo tan sofisticado, pensaron, ¿cómo hacemos para que la plata del Estado vaya al contratista que queremos, designado por nosotros de forma rápida, para que podamos tener la plata para hacer la campaña? Esa fue la pregunta. ¿Cómo hacemos para obtener esos recursos rápidamente, que podamos designarlo a dedo y podamos obtener esos recursos de manera rápida? Valor Más contrata entonces con el IDEA un presupuesto de 70.000 millones de pesos para hacer algo. El IDEA reporta esto como un gasto, pero también como una ganancia. Ah, ¿cómo así que una ganancia? Claro, porque recuerden que Valor Más es una filial del IDEA. Entonces doblemente yo puedo contabilizar ingreso de Valor Más de 70.000 millones de pesos y contabilizar esto mismo en el IDEA, porque el IDEA es una filial, el Valor Más es una filial del IDEA. Y esos 70.000 millones de pesos contrato con un aliado estratégico. Y resulta que este aliado estratégico, por cumplirme un contrato, o puede ser una orden de servicio, porque la ley no obliga a estas empresas a hacer contrataciones públicas, sino contratos de servicio. ¿Qué es un contrato de servicio? Es donde la empresa puede pedir 3 cotizaciones y la más barata supuestamente es la que se contrata. ¿Qué hacían acá? ¿O qué hacen todavía? Pues le piden de los 31 aliados estratégicos, que los mismos 31, 3 de ellos, 1, 2, 3, pasen cotizaciones iguales o diferentes, pero previamente se dice quién va a ganar. Entre ellos ya se denomina quién va a ser el comprador. No hay competencia. Se quitaron toda la competencia para saber quién iba realmente a ganar. Usted gana esto, yo no gano esto y lo otro. Y estos aliados estratégicos le cobraban baratos a Valor Más. Le decían, vea, por ese contrato de 70.000 millones de pesos, los gastos, solo los gastos, le voy a cobrar solo los gastos, porque yo, como soy un aliado estratégico, muy buena gente con usted, le voy a cobrar 69.000 millones de pesos. Y ya. Entonces, Valor Más llega y dice, nosotros hemos representado utilidades para el departamento de Antioquia de 70.000 millones de pesos. Pero resulta que la utilidad, eso es lo que han hecho en la corrupción de este país, es utilizar cada vez una palabra más elegante para llamar a ese tipo de cosas, y eso no puede caer, digamos, el ciudadano del común, ni nadie, ni un líder, nada. Es
cogieron estos 70.000 millones de pesos, el privado les costó 60.000, 69.000, pero recuerden esto, es que esta plata venía pública del IDEA, y lo que hacen realmente es que esto realmente no valía 69.000 millones de pesos, valían por ahí 20.000 millones de pesos. Pero es que como es un aliado estratégico, supuestamente en la contratación es un aliado que permite confianza, que permite que me va a dejar a mejor precio, a precio de mercado, y como yo legalmente ya hice 3 cotizaciones, la ley me dice que tengo que hacer 3 cotizaciones, pero me conseguí 3 amigos que ellos mismos se hicieron la contratación y ellos mismos decidieron quién iba en ese contrato. Así de sencillo. Lo que perfectamente a veces dice Robledo. Antes hacían echa la ley, echa la trampa. Ahora no necesitan eso, porque la ley ya viene premiada con la misma trampa. Ya viene empaquetadito, ya viene en combo. La ley más la trampa. Ya no necesitan ni siquiera diseñar la trampa. ¿Qué pasa con esos 70.000 millones de pesos? Entonces el IDEA y Valor Más dice, efectivamente, Valor Más le ha proporcionado 70.000 millones de pesos de ingresos adicionales al departamento de Antioquia. Pero esos ingresos son egresos del sector público, de nosotros. Ah, pero es que también hay contrataciones de guardia. Sí, igual, dineros públicos llevados de una empresa pública a un sector privado. No hay ningún problema en que se hagan contrataciones con el sector privado, pero en una licitación pública de mérito, que no sea a dedo, que no sea escogida por ellos mismos, con precios justos, con precios reales, no inflados, no haciendo el asunto de Valor Más. ¿Qué pasa con este dinero? Que solo 1.000 millones de pesos van a llegar a Valor Más, van a llegar a Valor Más para devolvérsele al IDEA. Es decir, creamos una empresa para hacerle un favor a los particulares y ni siquiera hemos devuelto lo que nos costó la empresa, porque recuerden que la empresa nos costó 10.000 millones de pesos y es una empresa que en el primer año arrojó pérdidas de 850 millones de pesos. En el primer año arrojó pérdidas de 850 millones de pesos. Entonces cuando llegan y dicen que a Valor Más le ingresó 70.000 millones de pesos y que está generando 70.000 millones de pesos, lo que hay que preguntar es, oiga, listo, hágale, el ingreso de Valor Más es 70.000 millones de pesos, pero me informa por favor cuál es la devolución o el rendimiento financiero de Valor Más hacia el IDEA. Si ven cómo vuelven este asunto muy técnico para engañar a la gente. Lo que uno debería decir es simplemente, bueno, ¿cuál es la ganancia de esta vaina? Y esa ganancia sí se ve reflejada en los proyectos de Antioquia o no. Lo cierto es que no se ve reflejada en los proyectos de Antioquia. ¿Y por qué no se ve reflejada? Porque simplemente la estamos pasando de algo que ya teníamos. O sea, esto es tan ridículo como esto. Nosotros ya teníamos 70.000 millones de pesos y se lo pasamos a unos particulares y los particulares nos devolvieron 1.000 millones de pesos y nos robaron 69.000. Pues es ridículo, ¿sabes? Es una cosa... No cumplen los contratos, no hacen tampoco el... Por ejemplo, si usted le pregunta a los profesores del área rural, Valor Más, que es el contratista de lo que tiene que ver con los puntos digitales del internet de los municipios, hay muchas escuelas rurales que no tienen internet. Entonces es sencillo, si usted no presta el servicio, pues el privado se va a ganar muchísimo dinero porque no presta el servicio. Y como Valor Más no está presto para hacer una supervisión del contrato,
pues no le interesa ni siquiera esto, le interesa simplemente que se haga el negocio de la forma más rápida y ya, le importa el contrato y la legalidad del contrato, pero no le importa si ese contrato se ejecuta o no. Y el problema es uno verificar. Para mí ha sido muy difícil verificar 125 municipios a ver si tienen internet o no, pero hemos verificado al menos 40 y en las escuelas rurales no hay internet, no hay internet. Pero no les preocupa porque ese no es el negocio. Las IAS tampoco les caen. ¿Cómo? Las IAS tampoco. La Contraloría no le cae, pues la Contraloría no... Digo que tiene... todo en Valor Más estaba perfecto, que no había ninguna irregularidad, pero hace parte de todo el entramado, de todo el asunto, para que la gente siempre entienda este asunto de corrupción. Eso es una telaraña que en estos días se va a empezar a tejer muy bien. Y es sencillo, el político de turno llega y negocia esas contrataciones, esos puestos que le permiten llegar al poder y negocia, vea, garantíceme 1000 puestos, que yo lo multiplico por 10, que es la familia que vive de ese salario, y eso le da 10.000 votos. Con ese nicho se queda y simplemente le dice al profesional de turno, al profesional que toda la vida le han dicho: hermano, si usted no tiene un amigo político, se jodió. Hermano, si usted no tiene un amigo que esté en la rosca política, se jodió. Porque estas personas, por eso les molesta tanto lo que están haciendo ahora del concurso de méritos, porque el concurso de méritos les quita esa rosca, les quita, le desplaza esa rosca a Luis Pérez y le genera todo ese panorama por fuera de la corrupción. ¿Sí? Esto es un entramado que tiene muchas más arandelas, pero que serán los estrados judiciales que ventilemos otro tipo de pruebas y en su momento incluso las respectivas ruedas de prensa para hacer ventilar todo este entramado de corrupción, de actos corruptos, porque esto es un acto corrupto diseñado básicamente para coger la plata del Estado y llevarla no solo a los privados, sino el problema de esto no es que sean privados, es que sean amigos del gerente, del gobernador y de toda la estructura política, porque a veces uno dice: ve, y estos berracos cómo sacan plata para que menos, pues algo que yo me pregunto en un caso hipotético, en un cuento, en algo distinto, ¿cómo hace un candidato, no me estoy refiriendo a ningún candidato en específico, pero cómo hace un candidato para recoger en menos de 3 semanas, que casi no lo conoce nadie, más o menos casi 160.000 firmas en todo el departamento de Antioquia? Pues, pero no estoy hablando de nadie en específico. ¿De dónde sacan esa plata? ¿De dónde sacan esa plata? O sea, ¿qué tienen que hacer, por Dios? ¿Qué tienen que hacer? No sé. O sea, ¿qué tienen que hacer para lograr ese dinero que vale una campaña de eso? ¿Cierto? Sí. Nosotros hemos llamado esto a los proyectos detonantes de Antioquia humo en grande. Y a lo que ha hecho Luis Pérez, muy sencillo: pensar en grande para sus amigos y pensar en diminuto y hacer en diminuto para todo el pueblo antioqueño. Y eso es lo que hay que salir siempre a decir con la frente en alto, que nos garantiza el Polo Democrático Alternativo, porque no somos un partido de la mermelada, no nos hemos vendido a ningún gobernador, no nos hemos vendido a ningún gerente. ¿Por qué? Porque tenemos que denunciar estos actos de corrupción. Por eso les duele, porque han buscado y no me pueden sacar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nos hemos cuidado desde el principio, en no tener contratos, en no tener nada de esas ínfulas, de no hacer favores, de todo ese tipo de cosas. Eso es lo que nos garantiza, y es el mensaje para todos los líderes del Polo Democrático Alternativo. El mensaje es muy claro: uno puede denunciar con la frente en alto si desde el principio, si desde el primer día que es elegido, no hace ni se mete en la mermelada a hacer favores, de meterse en ese asunto de llevarme la hoja de vida, de meterme en tal cosa. Eso es lo que podemos denunciar, y por eso les duele, por eso les dolió y les duele tanto que denunciemos esto, porque además saben que es cierto, que es verdad,
Y la verdad tiene un asunto muy, muy básico, y es que la verdad no acepta calumnias. La verdad se muestra con pruebas, y las pruebas las tenemos absolutamente todas documentadas, muy bien resguardadas, demasiado resguardadas, y eso nos da la garantía de poder hablar, primero, tranquilos, y segundo, que mi formación me lo permite. Yo soy abogado, soy especialista en Derecho Penal y soy candidato a doctor en Derecho Penal. Si eso no me garantiza que en 2 años, con mi formación, pueda acusar a una persona de actos de corrupción, yo no sé qué me pudiera, no me pudiera garantizar ese tipo de cosas, ¿cierto? Y si alguna cosa pasa por fuera de eso, será que hacen entramados de la política. Pero tenemos pruebas tan contundentes que Mauricio Tobón no será gobernador de Antioquia y Luz Pérez tendrá que renunciar. Ese fondo de empleados se creó con